Bien, aquí está en Visual Basic. Vamos a empezar a implementar nuestro diagrama. Aquí tenemos entonces la clase principal figura, como es la clase base. Empezamos a partir de ahí a implementar la herencia. Digamos que por la dependencia que tenemos de las otras clases, tenemos que crear primero esto. Entonces, public class figura, lo primero que tengo que hacer es aquí es, para hacer este diagrama, hacer que sea abstracta. En Visual Basic, la keyword para hacer abstracta es más inherit, que literalmente significa que se debe heredar, ¿ah? Por lo cual esta clase no se puede instanciar. Bueno, vamos a hacer una property, nombre, más string. Bien, aquí vamos a colocar el constructor, porque a pesar de ser una clase abstracta, también puede tener constructor porque puede ser invocado desde las subclases. Así que public sub new. Aquí va a recibir el parámetro nombre, hace string. Y bien, aquí lo único que va a hacer la implementación de esto. Mi nombre es igual a nombre. El mi para hacer referencia a la propiedad, nombre para el parámetro. Y mirando, nos falta declarar allí el método abstracto, entonces public, y aquí ponemos la keyword que tiene que decir que se debe sobreescribir más override. Esto es una function. Bien. Y ahí nada más se declara. Termina, se no lleva más cuerpo ni un código exacto. Bueno, con esto estaría lista nuestra clase de figura, nuestra clase abstracta que es la madre de todas las clases. Bien, aquí está en la aplicación de consola eh, para demostrar lo indemostrable, porque voy a demostrar cómo no se puede instanciar una clase abstracta. Entonces, el procedimiento normal es declarar un objeto. Le decimos la clase que va a ser el tipo. Vamos a decirle aquí figura. ¿Tá? Y luego el problema viene cuando eso es posible, porque podemos crear un modelo de objeto basado en una clase. Pero el problema viene cuando queremos inicializarlo. Entonces, si aquí le decimos que vamos a crear una nueva figura, aquí ya nos marca el error que tenemos, que el new no se puede usar en una clase que está declarada como más inherit. En otras palabras, una clase que es abstracta no puede ser instanciada, por lo cual esto no se puede hacer. Y esto es lo por qué nos lleva a que tengamos que crear una clase abstracta para poder crear instancias. Entonces aquí, siguiente comentario, una clase abstracta no se puede instanciar. Con eso estamos. Bueno, así que vamos a volver a la clase antes de volver aquí. Ok, empiezo ahora clase cuadrado. Inherits figura. Entonces ahí está aplicando la herencia. Eh, bueno, rápidamente acá me dice que tengo que declarar el constructor, sí, adecuado. Ya vamos a ir a eso. Y fíjense que en Visual Basic es un poquito más amable. Como detectó que figura es una clase abstracta, ya me agregó ahí el calcular área que tengo que sobreescribir, ¿sí? Pero vamos por parte. Vamos a ver primero la public property que necesitamos, que es lado. Simple. Vamos a hacer la autoimplementada también. Ahora vamos al constructor. Esto va a recibir entonces nombre as string, coma, lado as single. Y acá entonces lo que tenemos que hacer es que vaya a mabase.get
new, que es el constructor, y le vamos a pasar nombre. Y luego vamos a hacer la asignación propia de este lado, que es mi punto lado, igual a la variable que llegó como parámetro. Bueno, ahí tenemos entonces el constructor que va a llamar a la clase base para inicializar la propiedad del nombre y luego va a ser con su propia historia. Y bueno, entonces vamos al toString, no, vamos al calcular área. Aquí, entonces vamos a hacer simplemente un return de lado por lado. Eso va a ser el return. Y nos falta el public, el overrides del toString. Soy tal y tengo mis lados de lados. Y ahí estaría entonces el return. Bueno, implementamos en el cuadrado entonces el copia del lado, el constructor con nombre y lado, tenemos el calcular área que sobrescribe la clase base y tenemos el toString que sobrescribe de la clase base, de todas las clases base que es object. Bueno, acá vamos a empezar ahora sí a demostrar el cuadrado. Voy a crear un objeto que se llame cuadrado, pero el tipo dato para poder implementar morfismo requiere que yo lo cree como una figura. Y luego haga la inicialización de cuadrado, o sea, esta variable, como un nuevo cuadrado. Entonces acá lo voy a llamar mi cuadrado. Como segundo parámetro vamos a pasarle aquí el lado 1. Va a ser este. Y luego vamos a hacer acá un console line para demostrar esto. Tengo una cadenita acá ya para ir. Entonces, vamos a hacer que muestre el toString cuando uno simplemente coloca el objeto para imprimir, o sea, tiene que ser convertido a cadena. La conversión implícita lleva a que ejecute el toString y después de cuadrado va a tomar calcular área. Si pegamos una chusmeadita aquí con cuadrado punto y miramos las propiedades, vamos a ver que entre las propiedades no aparece lado. Y esto es porque cuando creamos un objeto basado en la apariencia que se muestra es de cuando se le dice a partir de qué objeto se crea, de qué clase se crea. Cuadrado es una figura, por lo cual su apariencia va a ser la figura. Ahora, cuando se implemente aquí el comportamiento calcular área, esto sí va a ser propio de la clase que fue inicializada, o sea, de un cuadrado. Hagamos la prueba esta. Lo que yo voy a hacer aquí es un paso a paso, así que vamos a ejecutar este código. Bien, entonces tenemos aquí creado ya el cuadrado. El cuadrado no tiene nada todavía porque no se inicializó, pero fíjense que es una figura. Voy a hacer un pasito para entregar al constructor. Se va al constructor de cuadrado. Tenemos el parámetro nombre, el parámetro lado. Y el primer pasito que vamos a tener aquí, por supuesto, es ir a la clase base, al constructor de clase base para inicializar su propiedad. Se inicializa nombre, luego vuelve aquí, se asigna, mejor dicho, lado, y con esto se vuelve y ya tenemos un nuevo cuadrado que tiene estos atributos, ¿sí? Como estamos viendo acá, lado y nombre. Ahora vamos a la impresión. Con solo line lo que va a hacer aquí es tomar los objetos que tiene que resolver. Entonces lo primero que hace aquí es va al calcular área, que es de cuadrado. Aquí se muestra que el comportamiento va a ser dado por en sí la clase que estamos inicializando. Entonces tenemos lado por lado, resolver el área, nos da 100. Y aquí cuando tenga que hacer esta sustitución del valor cuadrado, lo que va a ir al toString de cuadrado. Entonces acá va a tener soy tal
Soy mi cuadrado y tengo mis lados de 10. Y ahora, si miramos la consola, tenemos eso como resultado. Entonces ahí tenemos que funcionó de 10 el polimorfismo, ¿sí? Ya para no hacer video muy largo, aquí tengo la clase de rectángulo. Em, Armé la herencia, partí de figura. Después tenemos las propiedades, base, altura, el conductor que recibe los tres atributos, nombre, base, altura. El sin llama al conductor de la clase base para que inicialice nombre, como estamos viendo aquí. Después se asignan los valores de base y altura. Y bueno, ahí el método calcular área que overrides al calcular de figura. El cálculo es muy simple, es nada más que la base por altura. Y por último, el override también para la función toString, que dice aquí soy nombre y tengo la altura y la base de tanto, ¿no es cierto? Con eso estamos ahí para hacer, terminar de implementar esta clase. Vamos a ver el código de demostración. Bueno, aquí tengo la demostración del programa, ya escrita para ganar tiempo. Creo una nueva variable para el lado 2. Acá creé el objeto rectángulo como figura. Y para implementar polimorfismo dice que la inicialización sea con rectángulo. Y ahí, bueno, nombre rectángulo, lado 1, lado 2, para completar los parámetros. Después, simplemente aquí la impresión con el rectángulo toString, mensaje, superficie y calcular área. Vamos a ejecutarlo aquí. Y ahí tenemos el mensaje, dice, soy mi rectángulo y tengo la altura de 5 y la base 10 con superficie 50. 5 por 10 es 50. Bien, acá traes entonces el código de un triángulo. La intención de este triángulo es, como los triángulos, va a cambiar la fórmula según el tipo que sea. Acá, bueno, estamos pensando en un triángulo rectángulo, en el cual la fórmula es, esta clase es igual básicamente a rectángulo, pero lo único que va a cambiar aquí es la implementación de calcular área, que va a ser base por altura sobre 2 todo eso, como el sobre 2 tiene que incluir a ambos otros parámetros, lo ponemos entre paréntesis y ahí vamos a tener el valor, ¿sí? El resto de lo demás es igual, se hereda de figura, base altura, conductor con nombre base altura, llama la base, la clase, conductor a clase base, asigna las propiedades, base altura, entonces tengo el calcular área que sobrescribe al de figura y el toString que sobrescribe al del object. Vamos al demo y bueno, como esto básicamente lo mismo, me disculpan, pero vamos a crear entonces un triángulo y triángulo, entonces acá es mi triángulo y bueno, soy triángulo con superficie de triángulo, calcular área, entonces tomamos el objeto, simplemente hacemos la misma operación, pero automáticamente el compilador va a saber a dónde ir a resolver la cuestión. Ejecución. Y tenemos ahí, soy mi triángulo y tengo la altura de 5, la base 10 con superficie de 25. ¿Sí? Que es exactamente que lo de un rectángulo, ¿sí? Porque básicamente un triángulo equilátero es un rectángulo partido al medio, ¿sí? Por la diagonal, para hacerlo eso. Bueno, y vamos al último que es círculo. Me traje aquí el código del rectángulo. Vamos a hacer los cambios que necesitemos. Primero es la propiedad se va a llamar radio. Nuestro conductor es un poquito más simple, puede tener solamente un atributo, que se llama radio. En realidad dos porque tiene monombre también. Entonces vamos a decir aquí que mi radio es igual al parámetro radio. Esto se va, entonces queda así. Public property radio, nombre, radio, va a la base, con nombre, aquí asignar radio. Y bueno, nuestra fórmula calcular área
va a ser un return. En este caso vamos a hacer un mat de pi por, y vamos a traer tiene que ser radio al cuadrado, entonces vamos a hacer un pow de radio, coma 2. Bueno, entonces mat.py, constante, pout, función, multiplicación, no necesito más ninguna conversión porque acá la implícita funciona. Y acá simplemente tengo que mejorar mensaje, tengo el radio de radio. Bueno, y ahí tengo cambiado el comportamiento también del toString. O sea, cambié el comportamiento de calcular área y de toString, que es básicamente lo que va cambiando siempre. Vamos a la demo. Entonces aquí, en lugar de hacer, ahora vamos a hacer una radio, este tipo figura, como una nueva radio. Entonces acá vamos a hacer entonces un círculo de tipo figura, o nuevo círculo. Vamos a llamarle mi círculo rojo. Tira. Lado. Entonces acá círculo con tu string y círculo con calcular área. Veamos qué sucede. Mi círculo, y tengo el radio de 10 con superficie de 314. 10 por 10 es 100. 100 por 3.14 da 314.1597. Está recortado a single, por eso queda tan cortito. Si fuera un double iba a tener bastante más datos. Bueno, entonces, como para cerrar un poquito aquí la idea de todo esto, el, tengo la figura, aquí que es la clase base, es una clase abstracta, eso quiere decir que no se puede instanciar, la implementación suele ser incompleta en este caso, aquí por calcular área que es abstracto, fíjense, presten mucha atención a eso, que cuando ustedes encuentren aquí el abstracto, va a haber algo que sea abstracto dentro. Entonces, nombre si implementamos constructor y eso no. Y entonces eso tenemos aquí, implementamos nombre, constructor nombre, con nombre, y decimos que una clase abstracta se declara en Visual Basic con más inherit y un método abstracto se declara con más override. No importa si sea subrutina o función, aquí va más override. Eso quiere decir que debe ser sobrescrito. Más inherit dice que debe ser heredado. Y luego pasamos a cualquier clase. Cualquier clase lo que va a tener que hacer es heredar esa clase. A partir de ahí hay que sobreescribir el método que teníamos como más override. Entonces hay que hacer un override de calcular área. En este caso ponemos la resolución adecuada para el círculo. Se implementa el constructor propio. Para invocar el constructor de la clase base hacemos mysBase.new, parámetro apropiado. Inicializamos las variables propias aquí, las propiedades propias, en este caso radio. Y como Japa, sobreescribimos el toString de la clase object, también heredado. O sea, eso viene del lado de que círculo hereda de figura y figura va a heredar de object de forma implícita. Bueno, con lo que tiene que ser. Bueno, después en la demostración lo que tenemos que hacer es, cuando vamos a crear el objeto, lo creamos del tipo figura, o sea, de la clase base, pero la inicialización es a partir de la que queremos que tenga el comportamiento. En este caso, o círculo, o triángulo, o rectángulo, o cuadrado. Y luego la forma de utilizarlo es exactamente igual, como vemos aquí. Bien, espero que les sirva esta demostración. Más, le cierro el video acá. Muchas gracias.